Perfecto. Muy buenas noches a todos. Quisiera corroborar que se escucha y se visualiza de forma adecuada antes de dar inicio. Si son tan amables, soporte me indica si se escucha y se visualiza correctamente. Todo claro, perfecto. Muy amable. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. Quienes habla, el ingeniero Luis Barbosa. Para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy compartiendo este interesante webinar titulado Comparativa entre programas de cálculo SAP 2000 versus Autodesk Robot. Espero que la noche de hoy sea bastante productiva y les comento a modo previo que este webinar posee un carácter meramente comparativo y persigue establecer diferencias y similitudes entre el uso de las herramientas y demás aspectos relevantes de los software de estudio. En este caso, del SAP 2000 y de Autodesk Robot, que me permito enfatizar, es la versión 2019, mediante el modelado de una estructura tipo, prescindiendo de criterios propios de ingeniería. Es decir, nos vamos a centrar esencialmente en lo que son las herramientas que ofrecen al usuario estos software. Muy bien. Así que pasemos a ver la agenda que tenemos para la noche de hoy. Estaremos estableciendo comparativas particularmente en los siguientes aspectos. En la interfaz, en el modelado, en la introducción de cargas, en las metodologías de cálculo llevadas a cabo por cada software. En cuanto al análisis sísmico, concretamente modal espectral, estaremos estableciendo también comparativas en lo que es el análisis de viento. Estaremos finalmente hablando acerca de la integración BIM propuesta para cada software y concluiremos estableciendo algunas, valga la redundancia, conclusiones referentes a la temática de hoy. Muy bien. Daremos inicio en este caso con lo que es la interfaz de los software. Cabe resaltar que en cualquier instante pues pueden establecer sus dudas, sus preguntas. Estaré gustoso de poderles atender. De todas formas, al final tenemos una ronda de preguntas en la cual por demás estoy a la orden y a su disposición para estar atendiendo. ¿De acuerdo? Vamos a dar inicio entonces con lo que es la interfaz de los software. Iniciando con lo que es el robot. El robot tiene un carácter icónico, es bastante gráfico desde una primera instancia. Nos muestra una serie de tipologías estructurales, como la vemos en pantalla, de la cual pues debemos hacer selección la que mejor se adecue a nuestras necesidades. Podemos pasar desde pórticos tridimensionales, cerchas tridimensionales, sólidos, estructuras de tensiones planas como muros de cortantes y también la plantilla de edificios. Asimismo tenemos una serie de módulos que son unos apartes que se refieren a diseños de estructuras en hormigón, en acero, y también tenemos la posibilidad de realizar estructuras paramétricas, ¿no? El modelado de estructuras paramétricas, tal cual como se señala en pantalla. Un punto muy importante de Autodesk Robot es que contextualiza las herramientas a emplear. Es decir, una vez que usted seleccione la tipología estructural de su preferencia, ocurrirá una serie de cambios que posteriormente vamos a estar observando en lo que es el entorno gráfico del software y que nos ayudará, pues por supuesto, a la buena realización de la labor. Por otro lado, la comparativa en relación al SAP 2000, fíjense que el SAP 2000 nos presenta también un carácter icónico desde un inicio y cabe resaltar que incluye un módulo de escaleras. Esencialmente tenemos las mismas características, ¿no? Acá, pero lo diferencia el módulo de escaleras por la parte del SAP. Y asimismo nos permite seleccionar unidades a priori. Cuando nos adentramos en el SAP, aún antes de seleccionar la tipología estructural, podemos seleccionar lo que son las unidades, no siendo así con el robot. Con el robot debemos adentrarnos al software para posteriormente dar inicio, ¿no? O establecer las unidades y las preferencias que tienen al lugar. Muy bien. Esto en este caso en particular. Muy bien. Continuando ya en lo que se refiere al modelado como tal. Tenemos acá que el modelado en sus facetas, en la creación del espacio de trabajo particularmente. En robot podemos crear ejes, en este caso llamados líneas de construcción, de forma cartesiana, cilíndrica y arbitraria.
Acá lo que estamos haciendo es crear una retícula de 5×5 y también estamos creando plantas con un espaciamiento de 3 metros entre sí. Fíjense que es bastante rápido, tiene la característica de que nos presenta el robot en esta interfaz pestañas de visualización 2D y 3D. En la pestaña de visualización en 3D podemos observar el modelo tridimensional, claro está, y la pestaña proyección nos representa bidimensionalmente, pues por supuesto un plano de trabajo. Por otra parte, posee un inspector de objetos. Ya posteriormente vamos a estar indagando un poco más al respecto, pero me permito compartirles un poco en este particular. Y es de gran ayuda, ¿no? Este inspector de objetos. Aquí estamos utilizando otra tipología estructural. Fíjense que en el inspector de objetos se encuentra circunscrito todos los elementos que corresponden al modelo. En este instante pido a soporte, por favor, suprima los audios que se escuchan de fondo. Gracias, muy amable. Prosiguiendo entonces, fíjense que acá al seleccionar, por ejemplo, uno de los elementos, ya ese elemento se selecciona acá dentro del inspector de objetos, ¿no? Esta es una de las ventajas que presenta el robot, este inspector de objetos que está acá. Por la vía del paréntesis, algo muy similar se nos presenta en el software ETAPS, ¿no? Y el SAP no tiene inspector de objetos, pero tiene otras grandes ventajas que ya vamos a estar viendo a continuación. Por un lado, el acceso es bastante rápido, ¿no? Es paramétrico. Fíjense que desde una primera instancia, bueno, acá establecemos simplemente nuestros números de grillas en las diferentes direcciones, así como el espaciamiento entre ellos y de esta manera tan fácil podemos establecer nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema de trabajo. Por otro lado, tenemos la posibilidad de crear grillas, tanto cartesianas como cilíndricas, así como lo hemos visto. Y por defecto, este software, SAP 2000, posee dos ventanas de antemano, ¿no? Que son la ventana de visualización 3D y normalmente, como es así, la ventana de visualización en el plano. Claro está que podemos modificar estas alternativas, ¿no? Simplemente vamos aquí a adentrarnos en el software. Fíjense que simplemente debemos aquí cliquear acá en la flechita hacia abajo y aquí podemos adicionar una nueva ventana. Podemos establecer vista tridimensional, etcétera, ¿no? Es bastante práctico. Muy bien. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la creación de materiales, el robot posee una muy amplia base de datos. Esto es algo de echar de ver, ¿no? Fíjense que tenemos acá la base de datos de materiales, en este caso para los americanos, materiales brasileros. Podemos observar también los materiales chinos, que a su vez, ¿no? Cada material, acero, hormigón, aluminio y madera, que son los que se encuentran disponibles para el robot, tienen las características de el país seleccionado, ¿no? Adicionalmente, tengo la posibilidad de crear rápidamente materiales en función de la base de datos. Es decir, yo en este momento tomo un material cualquiera, la base de datos china, coloco el nombre FC250, modifico cada uno de los parámetros, cada uno de los campos que tienen que ver con la elasticidad, el módulo de Young, el módulo de Poisson, el coeficiente de Kirchhoff, el peso específico, entre otros, y simplemente doy a agregar y ya tendré ese material agregado dentro de mi lista de materiales. Muy bien. Por otro lado, en lo que se refiere al SAP 2000, tenemos una base de datos un poco menos extensa, pero esto se ve compensado con la posibilidad de crear materiales nuevos de forma rápida. Es muy versátil el software en este aspecto, ¿no? Asimismo, nos da un acceso rápido a la creación de materiales de forma general y pueden crearse materiales a partir de copias, ¿no? Fíjense la base de datos que tenemos allí y también tenemos en lo que es el tipo de material una cierta ventaja con respecto al robot porque ya nos da incluso el material de la cabilla de forma anticipada. En el robot hay que ingresar al catálogo para poder observar esta alternativa. Acá hemos creado entonces un material, un acero A36, y tenemos la posibilidad de generar rápidamente otro material a partir de una copia cualquiera, ¿no? Es bastante sencillo el proceso. Si nos vamos y nos adentramos para establecer un poco más esta fase, nos vamos a definir aquí, podemos establecer entonces una sección nueva
Y acá en esta sección nueva podemos adicionar por la misma vía una copia, ¿no? Y acá fácilmente podemos encontrar distintas secciones. Igualmente, en lo que se refiere a la parte de material, podemos generar rápidamente materiales a partir de copia o de nuevo material especificado, ¿no? Tal cual como lo hemos podido evidenciar. Tenemos una base de datos un poco más pequeña, pero fíjense que acá tenemos incluso rebar para lo que tiene que ver con las cabillas, core format, tendones y otros elementos, ¿no? Es bastante, es muy poco limitativo, es lo que a mi parecer cabe o da lugar en este momento, ¿no? Muy bien. Por otro lado, regresando acá, vamos a establecer la comparativa en lo que es la creación de secciones. La creación de secciones es bastante rápido en Robot, ¿no? Un poco menos rápido sí que en SAP, pero es bastante rápido también. Y acá me voy a permitir establecer algunas salvedades, ¿no? Aquí voy a crear una sección de viga, en este caso de 30 por 50 de concreto, de especificar el material y la forma de la sección. Luego de eso, al cliquear en agregar, ya fíjense cómo la tengo presente dentro de las secciones disponibles. ¿Okay? No obstante, al adentrarnos en el software y crear una sección acá en la barra lateral de herramientas, al hacer clic acá en sección, puedo generar esta sección nueva, pero no se limita solamente a la creación de la sección hormigón. Fíjense que acá en tipo de perfil tenemos varias alternativas, vigas de hormigón, y a su vez va cambiando, ¿no? Las alternativas que se nos ofrecen en función del elemento requerido. En este caso madera, aluminio y vigas de celosía. ¿Okay? Acá si seleccionamos la opción de acero tenemos una gran gama también que varía pasando desde paramétrico, sección variable, compuesto, espacial, entre otros, ¿no? Este compuesto es bastante útil a la hora de generar perfiles atípicos, ¿no? Combinaciones de perfiles atípicos en el sentido de que no tan convencionalmente son utilizados, pero dentro de la poca convencionalidad, pues claro está, en ocasiones toca resolver de esta manera, ¿no? Y simplemente debemos agregar para lograr tener las secciones seleccionadas, ¿de acuerdo? Conociendo esto también, al acudir al SAP y estableciendo la comparativa, es bastante sencillo y rápido la adición de nuevas secciones, de nuevas propiedades, ¿no? En este caso, aquí tenemos la base de datos de acero. Asimismo tenemos la posibilidad de concreto, aluminio, core format igualmente, ¿no? Para lo que es el acero doblado en frío. Y acá estableceremos entonces la sección transversal tipo de una viga de 50 por 30, al igual que lo hemos hecho en el robot, en el modelo de robot de nuestro estudio. Y nos corresponde simplemente establecer lo que son los recubrimientos. Y ya tenemos de esta manera, pues como lo podrán notar, mucho más rápida el establecimiento de la sección. Entonces tenemos variedad de secciones y también la posibilidad de creación de secciones personalizadas. Acá me gusta enfatizar mucho en que en lo que respecta particularmente al SAP, cuando vamos a definir una sección, tenemos la posibilidad de generar una nueva, ¿no? Y acá en esta nueva sección, fíjense que tenemos Steel, tenemos Concrete, como lo hemos visto, pero también tenemos una sección que se denomina Other. Y en Other voy a resaltar lo que son elementos no prismáticos y sección Designer. En no prismatic vamos a poder crear elementos que nos van a servir para generar lo que son las cartelas, ¿no? Y en la sección, en Section Designer es una, digamos, una herramienta bastante, pero bastante útil, pues nos permite volar con nuestra imaginación, ¿no? En nuestros distintos diseños. Cabe resaltar en este caso que SAP permite en cada instante, es muy versátil porque me permite incluso adicionar variedad de materiales, ¿no? Si dentro de la lista de materiales presentados no se encuentra el material, puedo adicionar haciendo clic en más un material de la base de datos que se presenta o crear un nuevo material, ¿no? Supongamos que voy a utilizar material de la región Europa, ¿no? Europea, en este caso un steel, un acero, y de la normativa N 1993-1, ¿no? Que es la que tiene
por defecto en este momento. Puedo seleccionar dentro de estos grados de acero el equivalente a la 36, que más o menos es este S235, doy a OK, simplemente OK, ya se ha generado esa sección, ya puedo seleccionar esa sección acá, fíjense dónde se encuentra, y a medida que yo cambio los materiales, si estoy hablando de hormigón, se me habilita la opción de Design Type, o el tipo de diseño, como de concreto, columna, o No Checks Design. Si selecciono acero, se me habilita la opción General Steel Section, ¿no? Y al adentrarme en la opción Section Designer, tengo la posibilidad de generar, digamos, como lo venía hablando en una primera instancia, nuestra imaginación es el límite, ¿no? Digamos que quiero generar un elemento, en este caso una viga I, tal cual como la generé en el robot. En este caso, la forma de visualizar las características, clic derecho, y en el clic derecho me aparecen las propiedades de los elementos. Fíjense, su posicionamiento y las dimensiones del mismo. Si yo quisiese crear una sección tal cual como la he hecho en robot, basta con ir a Edit, replicar, y aquí en el cuadro emergente voy a establecer una réplica de avance en X y de avance nulo en Y. Al hacer esto, voy a observar entonces, fíjense, mi sección doble, que la puedo utilizar eventualmente para una columna, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, simplemente voy a Done y la sección queda establecida con el nombre que yo quiera establecer. Vamos a colocar, por ejemplo, sección doble, y hecho esto, voy a OK. Y listo, ya tengo sección doble disponible para su posterior uso. Muy bien, una vez visto esto, ya con las características, sencillez y rapidez, variedad de secciones, posibilidad de creación personalizada, vamos a pasar a lo que es la creación de vigas y columnas. El robot tiene una particularidad en este caso, que es la altura predictiva de columnas. En función de la separación o el distanciamiento entre plantas creadas en robot, cuando selecciono la opción pilar, que es columna, él me establece una altura por defecto. ¿Okay? Esta altura por defecto corresponde a la separación entre plantas. Igualmente, permite referenciar ortogonalmente los elementos, como lo hemos podido evidenciar, y por otro lado, en este caso, trazando las columnas, puedo asignar elementos, secciones rápidamente a través del inspector de objetos. Análogamente al SAP, puedo establecer réplicas o copias. En este caso necesito establecer un vector de traslación y el número de veces que deseo las repeticiones, y aquí tenemos la totalidad de las columnas. Acudiendo a la pestaña proyección, voy a hacer uso de la viga que recién he creado, una viga BC 30×50, haciendo uso de la herramienta arrastrar, y paulatinamente es muy fácil crear todos los elementos, ¿okay? Correspondientes a las vigas. Posteriormente, lo que voy a hacer es seleccionar a través del inspector de objetos, el cual resulta una herramienta bastante valiosa. Voy a generar entonces en este caso una réplica de los elementos seleccionados del inspector de objetos 3 veces a un distanciamiento de 3 metros correspondiente a la separación entre plantas, y ahí tenemos nuestro modelo, ¿no? Ya veremos cómo, permítame chequear acá, tengo acá, ok, muy bien. Allí tenemos entonces nuestro modelo cuando establecemos también la comparatoria con el SAP. Fíjense que acá en el SAP tenemos una gran ventaja, que es la herramienta dibujo rápido. Con dibujo rápido puedo hacer lo que me tomó en el robot tal vez 5 minutos, acá lo hago en 30 segundos. Simplemente selecciono la perfilería, hago un barrido de derecha a izquierda y finalmente elimino los elementos que no deseo, que corresponderían a las vigas de la parte inferior. Luego ya tenemos nuestro modelo a la par, ¿no? Con lo que tendríamos en el robot. Igualmente tenemos un cambio fácil de secciones, ¿no? Basta con, en este caso voy a utilizar nuestro ejemplo, basta con seleccionar los elementos que deseemos cambiar. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, los elementos correspondientes. Incluso podemos seleccionar, en este caso por grupos o por propiedades. Vamos a seleccionar en este caso, de acuerdo a las propiedades. Acá tenemos solamente FSEC 1 y doble.
Si F1 selecciono, va a seleccionar, claro, está toda la estructura. Voy a tratar de hacer una selección, en este caso, solamente de los elementos que tengan lugar. ¿Okay? Vamos a tratar de establecer acá una pestaña más de visualización. ¿Okay? Y el proceso es bastante simple, ¿no? Tal cual como podemos evidenciar. Muy bien. Dicho esto, procedemos a ver lo que es la definición de losas. La definición de losas, particularmente en Robot, define el tipo de losa y tratamiento por separado. Allí vemos lo que es el espesor y el modelo. El espesor y el modelo son aspectos distintos de un mismo elemento. ¿Okay? Por medio del espesor estaré estableciendo, en este caso podemos observar que tenemos por defecto encofrado colaborante y H30, pero acá estaremos estableciendo, valga la redundancia, el espesor del elemento, pero no solamente el espesor, sino que también podemos establecer la ortotropía del elemento, es decir, la forma en cómo se distribuyen los elementos que le componen. Acá, fíjense la ortotropía en la pestaña correspondiente a ortótropo. Tengo la posibilidad, tal cual como lo estoy haciendo, de crear una losa, en este caso una losa nervada, y también tengo la posibilidad de crear incluso una losa de tipo encofrado colaborante, ¿no? Establecer una dirección en la cual se realiza la distribución de las cargas, y básicamente el proceso es bastante expedito, ¿no? En cuanto a este particular. Tiene la característica de ser un proceso pero bastante gráfico, lo que permite que el modelador, en este caso nosotros, nos podamos ubicar fácilmente, ¿de acuerdo? Al acudir y observar un poco más al respecto, fíjense que cuando trato de crear una losa, voy a crear una losa acá, se me presentan los espesores, ya hemos visto los espesores, y me permito comentarles un poco más. Acá en ortótropo tengo la posibilidad entonces de seleccionar distintos elementos, nervios, ambos lados, losa nervada bidireccional, piso alveolar con rigidizadores, entre otros, ¿no? Acá tengo incluso lo que normalmente identificamos, ¿no? Como encofrado colaborante. Lo que quiero resaltar en este particular es que también debe ser especificado el modelo que representa realmente la forma de trabajo de la losa. En este particular hemos de establecer el nombre y posteriormente tenemos 3 secciones para la definición de este modelo de cálculo del panel. La primera sección corresponde a rigidez elástica, en la cual especificamos si deseamos utilizar o no elementos finitos, y en caso de utilizar elementos finitos, qué tipo de elementos. En este caso estamos utilizando elementos láminas, uniones rígidas de nudo para planta, en este caso si deseamos rigidizar o no. En el caso de rigidizado, pues por supuesto estamos estableciendo un diafragma rígido, que es lo correspondiente para un análisis modal de 3 grados de libertad por nivel, que correspondiente a nuestra normativa, y de transferencia, la forma de transferencia de carga, que es lo que le venía comentando previamente, de tipo analítico, en el cual se realiza la transferencia por elementos, por los nodos de los elementos finitos, o simplificado en áreas de distribución o por zonas de influencia. Muy bien. Perfecto. Una vez visto esto, también podemos establecer la comparativa con el SAP. Una vez realizada nuestra estructura, el modelado de las losas es bastante expedito. De hecho, es mucho más rápido que en el robot. La contraparte es que es menos visual, ¿no? Si lo observamos acá, fíjense, acá tenemos la posibilidad de generar una nueva sección. Podemos seleccionar entre Shell, Plane y A-Solid para el tipo de elemento a adicionar, en el caso de la sección a crear. Simplemente vamos a especificar el nombre, en este caso debemos corresponder a la losa maciza 20, que es lo que estamos creando, y los espesores. Posteriormente, lo que les quiero mostrar que se relaciona con lo que es las losas aligeradas. En este caso vamos a crear una losa nervada, ¿okay? Unidireccional. En este caso esta losa nervada, que he denominado como UNIP, una de las metodologías, una de las formas de trabajo es colocar
un espesor equivalente o simplemente colocar en thickness correspondiente al espesor un espesor despreciable y trabajarlo desde el punto de vista de las cargas. Este es parte de los artificios que eventualmente se pueden utilizar en el SAP para hacer el análogo, ¿no? Especificamos el material y finalmente agregamos. Por otro lado, en el caso de el encofrado colaborante, la forma de proceder es análoga, es decir, especificamos, en este caso, bueno, el nombre, claro está, el tipo de elemento, especificamos el espesor, en este caso despreciable, podemos hacerlo de esa manera, el tipo de material y finalmente vamos a agregar este espesor como tal, ¿no? Este elemento sección, visto desde la perspectiva del SAP 2000, ¿no? Cabe resaltar que acá lo que debemos hacer posteriormente es asignar la carga equivalente para este espesor. Y pues por supuesto tenemos la posibilidad de seleccionar entre las distintas tipologías shell, plate y membrana, ¿no? Como ya muy bien lo conocemos si tenemos cierto uso con el software. Muy bien. Ahora, por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la introducción de cargas, hablaremos un poco al respecto. Fíjense que acá en el robot debemos definir o se definen los casos de carga de una vez, pero requiere la especificación normativa. Es decir, a priori debo especificar la norma que voy a utilizar, en este caso la AC710, para especificar posteriormente los casos de carga que deseo utilizar. En este particular existe la salvedad de que en el campo que se abre en la ventana emergente puedo especificar la etiqueta y el nombre de la carga. Asimismo, puedo especificar, y de hecho debo hacer, la especificación de la naturaleza. Acá voy a crear la etiqueta para la carga viva, que es la carga variable, la voy a identificar por la letra L normativamente, y la naturaleza es explotación. Esta naturaleza es el equivalente al patrón de carga en el SAP, ¿ok? Vemos entonces que tenemos dos tipos de carga, estático lineal, con naturaleza permanente y explotación, correspondiente a carga permanente y a carga viva, respectivamente, ¿ok? Entonces nos permite definir un patrón de casos de carga de manera simultánea. Aquí vemos entonces los casos de carga, los casos simples generados por el software y bueno, se realiza de forma bastante simple, ¿no? Bastante sencilla. Pero no más que lo que podemos observar en el caso del SAP 2000. En el caso del SAP 2000 observamos que la diferencia es que debemos crear los patrones por separado. En este caso vamos a crear patrones de tabiquería. El patrones debe especificar el tipo, ¿no? En este caso, acabado también, para posteriormente especificar los casos de carga, ¿no? De forma aparte. En particular, en lo personal, prefiero eliminar todos los casos y adentrarme con lo que son los casos particulares creados por mí, en los cuales voy a anexar los patrones que tengan al lugar, ¿no? Asimismo, en lo que corresponde a la carga viva, en este caso, voy a especificar L para live y voy a estar entonces adicionando, en este caso, el único patrón que es generado para la carga viva y normalmente presionamos, ok, ya tenemos los dos casos allí, ¿no? Los dos casos para dar pie a la posterior realización de las combinaciones. Entonces, en este particular, el SAP nos representa, si bien un paso adicional en cuanto a posicionamiento, es decir, a cuanto a ubicación de la herramienta, en lo que respecta a mi apreciación es mucho más rápido, ¿no? En lo que es la generación de los casos, particularmente manuales. Otra de las diferencias que podemos apreciar es que desde el punto de vista del SAP, vamos a iniciar acá. Vamos a pasar acá al robot, ¿no? Desde el punto de vista del robot, existe la peculiaridad de que para generar las cargas podemos generarlas de forma manual y podemos generarlas de forma automática. Todo esto lo vemos a través del mismo menú, ¿no? Allí presentado.
las combinaciones manuales, las combinaciones automáticas lógicamente corresponden a la normativa previamente seleccionada, ¿no? En este caso, que corresponde a las preferencias de proyecto y dentro de las normas de diseño, las cargas. En cargas podemos hacer uso de las distintas normativas, ¿no? A diferencia, en lo que respecta al SAP, vamos a tratar de cerrar acá, ¿no? Vamos a cerrar el programa y volverlo a aperturar. Mientras tanto, vamos a continuar con el robot, por otro lado. Pero lo que le quería establecer es que con respecto al software SAP 2000 particularmente, tenemos la posibilidad de generar estos patrones de carga de forma muy fácil porque están, digamos, secuencialmente ubicados, ¿no? Simplemente con acudir a Define vamos a poder observar lo que son los load patterns, posteriormente los load case y finalmente las combinaciones como tal, ¿ok? Entonces esto es algo bastante importante desde el punto de vista, digamos, práctico. Muy bien, adentrándonos más, podemos observar acá, en cuanto a la asignación de cargas, el robot permite realizar el trabajo por grupos fácilmente. Fíjense acá, yo he seleccionado los distintos elementos y me he creado varios grupos, en este caso denominados vigas perimetrales, como lo podemos observar en el inspector de objetos, ¿okay? Asimismo, puedo seleccionar desde distintas formas, ¿no?, de trabajo, nudo, superficie, barra, y puedo especificar, en este caso voy a especificar de hecho la carga haciendo un cambio de unidades, que es una de las características de el robot, ¿no? Puedo utilizar un cambio de unidades, al igual que en el SAP, en cualquier momento, en este caso, y vamos a colocar una carga de 500 kilos por metro lineal con un signo negativo, y fíjense que acá el particular es que incluye una predicción, ¿no?, de los elementos a aplicar o a donde se va a aplicar la carga. Fíjense que el campo aplicar A ya se encuentra seleccionado y se encuentra lleno con los elementos a los cuales deseo aplicar la carga. Puedo visualizar las cargas también, tal cual como se puede apreciar. Y por otro lado, en este caso, voy a seleccionar rápidamente las losas del inspector y voy a asignar las cargas, en este caso por unidad de superficie, ¿no? Así como la podemos ver, y se nos presentan también las fichas que nos presentan lo que son las cargas que previamente acabamos de colocar, ¿de acuerdo? Fíjense cómo podemos observar, yendo a la proyección, las fichas correspondientes a cada uno de los valores, en este caso de las cargas permanentes utilizadas, ¿no?, que corresponden a acabados en este particular. Muy bien, me voy a permitir compartir rápidamente acá la pestaña del SAP. Me permiten unos instantes. Vamos a dar unos segundos más y vamos a aperturar entonces esta ventana del SAP. Muy bien. Acá con nuestra ventana, acá compartida, nuestra estructura, vamos a continuar entonces mostrando un poco más, ¿no?, acerca de estas bondades, ¿no? Muy bien. Luego de lo dicho, en el robot tenemos también, en lo que respecta al SAP, que el proceso de asignación de cargas es un poco más paulatino. Acá en el SAP, igualmente eficiente, ¿no? Pero a diferencia del robot, como no poseemos lo que es el inspector de objetos, es necesario realizarnos la creación de los grupos, así como lo estamos viendo en pantalla, de una forma un poco más paulatina, como ya previamente lo he mencionado. Pero ya una vez creado el grupo, fácilmente podemos hacer uso de la herramienta de selección. Vamos a seleccionar por grupo,
podemos asignar allí la carga. En este caso no requerimos especificar el -500, puesto que con especificar que la dirección es gravitacional, pues simplemente el software lo aplica, ¿no? Igualmente, tenemos la posibilidad de continuar, ¿no? Vamos a continuar con lo que es el mismo trabajo por grupos, elementos, así como en robot, ¿ok? Tenemos las mismas tipologías de cargas, asimismo, ¿ok? Aquí estamos seleccionando nuevamente los elementos correspondientes al grupo. Y finalmente, una vez seleccionados y asignados los grupos, en este caso mediante reemplazo de grupo, vamos a aplicar. Hecho esto, seleccionamos los elementos Big, rápidamente asignamos entonces la carga distribuida, como les comentaba, en menos de 500 kilogramos en dirección de la gravedad, y aplicamos. Lo siguiente que podemos realizar es la selección incluso de los elementos completos, ¿no? Porque el SAP nos trae la característica de que aunque seleccione elementos barra, no puedo asignar cargas superficiales sobre ellos. Entonces este particular me permite poder seleccionar todos los elementos de una vez y asignar las cargas superficiales sin necesidad de ir elemento por elemento, ¿no? Aquí asignamos la carga de acabado y ya finalmente podemos estar asignando la carga viva correspondiente a 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Una carga viva que en este caso es típica de oficina. Para verificar las cargas simplemente hacemos anticlic en el elemento que querramos evidenciar y en la ficha lots podemos apreciar las cargas correspondientes, ¿no? Esta es una particularidad del SAP. Muy bien. Ahora, en lo que respecta a las metodologías de cálculo, vamos a adentrarnos un poco. Tenemos que manejamos método matricial de la rigidez para la estructura en el caso del robot, ¿no? Allí observamos distintos solucionadores como lo son del tipo Skyline, Interactive, el multiprocesador y otros adicionales. Estos se emplean básicamente para dar distintas respuestas a lo que son nuestros sistemas matriciales, ¿okay? Recuerden que al momento de realizar el análisis de estructuras, normalmente lo que se hace es plantear el sistema de matriz. Por el método matricial de la rigidez, normalmente tenemos entonces la matriz de rigidez que ha de ser multiplicada por un elemento de desplazamiento y del otro lado de la igualdad tendríamos lo que son las cargas, ¿no? Que actúan en la edificación. Pues muy bien, estos solucionadores que estamos viendo acá en pantalla, con sus características, son distintas maneras de poder dar una respuesta o de solucionar estos sistemas de ecuaciones, en este caso estos sistemas matriciales, ¿no? Que se nos presentan. Igualmente tenemos gran variedad en lo que es el trabajo de elementos finitos. Los elementos finitos en lo que corresponde al robot están más dados a lo que son el trabajo de losas, ¿ok? Y acá en preferencias para el proyecto lo vemos, tenemos método de obtención de coherencia del modelo de cálculo, tenemos los paneles, la forma de trabajo de elementos finitos, en este caso el mallado, si es una malla gruesa o una malla más fina. Si vamos a opciones avanzadas, podemos observar de forma amplia lo que son los métodos admisibles para generación de mallas, que son los Kuhn y Delaunay, los métodos gráficos, así como otra serie de alternativas que en su momento deben ser especificadas, ¿no? Para poder trabajar mediante el método de elementos finitos. Pero lo que sí quiero que tengamos claros es que normalmente tanto el robot como el SAP y los demás software de cálculo estructural normalmente emplean método matricial de rigidez en lo que respecta a los componentes de los elementos tratados como barras, por ejemplo, y utiliza método de elementos finitos, que también son métodos, pues por supuesto, matriciales, pero en este caso aplicados ya para el trabajo con las losas. Muy bien. En lo que compete al nivel de conocimiento, desde mi perspectiva, robot requiere un poco más de conocimientos, pues posee una serie más de opciones, ¿no? De alternativas, como lo estamos viendo, ¿no? Es decir, el robot nos muestra
una gran gama de opciones a nivel de cálculo, pero si no manejamos bien la teoría correspondiente a esas opciones o alternativas, entonces difícilmente podemos extraer al máximo las capacidades del software, ¿no? En cuanto al SAP, igualmente les comentaba, ¿no?, que emplea el método matricial de rigidez. En el caso de los elementos tipo barra, fíjense acá tenemos dentro de las opciones de análisis, las opciones de análisis rápido de forma muy gráfica, a diferencia del robot. Puedo seleccionar el tipo, ¿no?, de estructura, analizar, los grados de libertad en este caso, y asimismo también puedo estar estableciendo los distintos solucionadores, que en este caso tenemos un solucionador estándar, un solucionador avanzado y un multisolucionador. ¿Okay? Asimismo tenemos la posibilidad de especificar los procesos de análisis o las opciones de proceso de análisis, tal cual como lo vemos, ¿no? Emplea igualmente el método de elementos finitos de una manera, en este caso, más implícita para lo que es el análisis de las losas. Muy bien, y asimismo, pues tenemos las opciones o distintas alternativas, pero que no escapan de ser un tanto implícitas, ¿no? En lo que es la utilización de las metodologías por parte del SAP. Vemos allí, para continuar, con respecto al análisis sísmico, que es materia de gran importancia, en lo que respecta al robot, tenemos análisis de valores y vectores propios, ¿no? Esto es lo que realiza el robot. Igualmente el SAP, ¿no? Las metodologías en este particular están bastante unificadas. Lo único que varía es, tal cual como lo estamos viendo, la forma de especificar, en este caso, los requerimientos. Fíjense que en el robot también podemos lograr, al igual que el SAP, las adecuaciones normativas. Podemos aplicar un espectro, igualmente de respuesta, ¿no? En este caso, en el espectro de diseño, en las direcciones que lo requiera, según sea nuestra normativa. Esto a través de un archivo .txt, ¿no?, normalmente cargable y visualizable en el robot, especificando la dirección en la cual debe actuar este espectro, ¿no? Esto lo hacemos igualmente en el SAP, pero de una manera un tanto distinta. A mi perspectiva, un poco más simple de hacerlo en el SAP, un poco más sencillo. El robot nos presenta un poquito más de complejidad en cuanto a esto, y de todas formas, en lo que respecta al análisis modal y al análisis espectral, las metodologías básicamente son las mismas. En resumen, el análisis modal a través de valores y vectores propios, a través de aproximación mediante el método de Ritz, que básicamente el robot lo ha tomado del SAP, es decir, Autodesk lo tomó de la metodología empleada de CSI. Y en cuanto al análisis espectral, pues tenemos el CQC, el SRSSS, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, el 10% de la doble suma y la doble suma como tal, ¿no? En cuanto a la especificación de los valores, ¿no?, de las masas, de las cargas participativas, lo hacemos en la pestaña correspondiente a cargas conversión, tal cual como lo vemos. Y asimismo también tenemos posibilidad de combinaciones en el robot en lo que respecta a el espectro de respuesta. Muy bien. Lo restante simplemente es el cálculo. Y una vez establecido el cálculo, esta fase de cálculo normalmente demora pues mucho más que en lo que es lo propio en el SAP, ¿no? Al considerar el SAP, fíjense que tenemos acá, como ya les había comentado, básicamente las mismas metodologías de trabajo, ¿no? En cuanto al análisis modal y análisis espectral. Acá podemos establecer, y esta es una de las grandes diferencias, el espectro de diseño, pero ya adecuado. Fíjense que la gran variedad de normativas que tenemos acá, se encuentra la venezolana, la peruana, tenemos la chilena. Entonces el espectro de respuesta ya no es necesario que lo hagamos desde un archivo .txt, sino a raíz de una selección de una determinada función ya preestablecida por el software, ¿no?, que nos permitirá establecer entonces incluso
las características propias, ¿no? del uso zonal, ¿no? En este caso de la zonificación sísmica de nuestras distintas regiones, ¿no? Esta es una gran ventaja que posee el SAP por sobre el robot desde mi perspectiva. Probablemente sea porque hay una mayor tendencia de uso de nosotros en Latinoamérica de este software SAP 2000 en comparación con el robot, que ahora es que cuando se está abriendo un poco más de campo, ¿no? Entonces, en cuanto a las combinaciones modales, tenemos básicamente las mismas apreciaciones. Es necesario, entonces, definir nuestros casos de carga como de tipo, asignar el espectro a nuestros casos de carga, cosa que se realiza de una manera distinta, ¿no? Como lo hemos visto en el robot. Acá entonces vamos a definir lo que son las combinaciones de carga. En este caso solamente estamos considerando unas combinaciones básicas de 0,9D, carga permanente más el sismo en X. Y finalmente, bueno, lo que nos resta es pasar a la corrida, ¿no? Del software como tal. Muy bien. No sin antes, pues, especificar, ¿no? Algunos parámetros, como son los casos que deseamos o no correr. Fíjense que en lo que es el análisis, propiamente dicho, es muchísimo, pero muchísimo más rápido en lo que compete al SAP 2000. ¿De acuerdo? Bien, en lo que respecta al análisis de viento, por su parte, aquí hay grandes diferencias. En lo que representa el robot, tiene una ventaja que es la de túnel de viento. Acá tenemos la posibilidad, el motor interno del robot nos permite manejarnos con una tipología de análisis que es similar a la de túnel de viento o CFD, en este caso dinámica de fluidos computacional por sus siglas en inglés. Estaremos realizando en esta oportunidad el análisis simplemente en dos direcciones ortogonales y a raíz de la inclusión simplemente de la velocidad y el nivel del terreno, además, claro está, de especificar los elementos a los que deseamos aplicar la carga, podemos iniciar la corrida. Es muy fácil e intuitivo, como lo podemos visualizar en este caso, y luego de aplicar a la corrida y de generar a la malla, podemos visualizar de una manera bastante gráfica, ¿no? Lo que es la aplicación del viento. Fíjense que en la parte izquierda, superior izquierda, podemos apreciar también lo que es una escala, en este caso de presiones. Tenemos máximo en este caso de 26 kilos por metro cuadrado, ¿no? Aplicado de acuerdo a las unidades a una velocidad de 20 metros por segundo según se nos indica. En este caso la dirección de la simulación es en X, y note que la idea en este particular, o lo que busca el robot en este caso, es la confluencia de las cargas a un diferencial que no exceda de 0,50%, que ha sido uno de los valores especificados. ¿Okay? Una vez que llega a esa confluencia de carga, entonces notamos que se genera de forma automática los casos de carga correspondientes a el viento en las direcciones seleccionadas. Ya de allí, simplemente lo que resta es establecer las combinaciones normativas que tengan al lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Se pueden visualizar, claro está, las zonas críticas como lo hemos podido apreciar. En cuanto a el SAP, la ventaja que representa, pues por supuesto no contamos con túnel de viento en SAP, pero sí especificamos la normativa, y en función de la normativa podemos realizar o podemos obtener los casos de carga por defecto que nos trae, ¿no? Que acompaña la normativa, y lo que realmente redunda en este particular con respecto al SAP es su rapidez en el trabajo. Si bien no contamos con el túnel de viento y probablemente nos toque hacer algunas adecuaciones si no contamos con la normativa de nuestra zona, es decir, en este caso estamos utilizando la normativa hace 710, pero si deseamos adecuarlo, ¿no? A nuestra normativa, es necesario realizar el análisis correspondiente
posiblemente a través de nuestra hoja de cálculo en Excel, y normalmente tendremos cargas equivalentes aplicables a nuestros elementos de tipo columna y vigas, o cargas nodales equivalentes, ¿no? Que representarán entonces la acción del viento, la acción lateral del viento. La ventaja en este caso de no contar con el túnel de viento es precisamente la velocidad de cálculo. Es lo que diferencia, ¿no? En este particular. Muy bien. No es gráfico en relación al robot tal cual como se especifica, y requiere del uso de artificios en el caso de que los códigos no se encuentren especificados. Vamos a una de las grandes consideraciones en este caso, ¿no? Una de las grandes consideraciones, ¿cuál es? La integración en el flujo de trabajo BIM. Esto creo que es realmente de capital importancia y definitorio en lo que es el uso de estos software, ¿no? En lo que respecta a la integración en el mundo BIM, en la metodología BIM, ya Robot, digamos, tiene su par, ¿no? Que es el Revit. Por ser de la misma empresa, Autodesk, entonces realmente un flujo de trabajo propuesto, y lo que normalmente podemos observar es que a partir de lo que es una interfaz que se encuentra en Revit, entramos en un ciclo, ok, si se quiere, iterativo, en el cual podemos alternar el flujo de trabajo entre archivos .rbt y .rtd correspondiente a Revit y Robot respectivamente, ¿no? Eventualmente podríamos tener salidas ya desde el robot. El robot permite realizar las salidas al igual que el SAP, ¿no? El SAP también permite realizar salidas. Y de otra manera también podemos realizar una alimentación al modelo tridimensional de la interfaz hallado en Revit para posteriormente estar obteniendo lo que son las salidas, planos, render, tablas y otros elementos, ¿no? Ahora, observando una ejemplificación, tenemos un botón de integración directa Robot Revit, y fíjense cómo aquí en Revit podemos incluso realizar un update, es decir, una actualización, y paulatinamente irá registrando y pasando, ¿no? Cada uno de los componentes de nuestra estructura en Robot, y la estaremos visualizando ahora en Revit, claro está, ¿no? Tal cual es el proceso como lo estamos visualizando. Una vez generado o una vez exportado de Robot a Revit el modelo, pues podemos establecer nuestra vista en 3 dimensiones, fijar nuestros parámetros de escala y visualización para lograr un mejor aspecto, ¿no? Visual. De aquí, pues podremos generar nuestros cortes, elevaciones, nuestros planos de forma general, ¿no? Es un flujo de trabajo directo. Robot trabaja con Revit y asimismo puede trabajar con Advanced Steel y lógicamente, con AutoCAD y con varios software relacionados con la empresa, ¿no? En este caso Autodesk. Ahora, ¿cuál es la contraparte con lo que se refiere al SAP? El SAP se vale, en este caso, para la interoperabilidad en buena parte, no en total, ¿no? Pero en buena parte de los archivos de formato abierto IFC. ¿Qué son estos archivos? Estos son archivos o un particular formato de archivos de datos que permiten intercambio de un modelo informativo sin pérdida o minimizando las pérdidas o distorsión de datos o informaciones. Se trata de un formato abierto, neutro, no controlado en este caso por productores de software, nacido para facilitar la interoperabilidad entre varios operadores. El IFC ha sido pensado para elaborar todas las informaciones del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Esto está circunscrito a la metodología BIM, desde el anteproyecto hasta la ejecución y su mantenimiento, pasando por las distintas fases de diseño y planificación. Dentro de sus ventajas, la posibilidad de colaboración entre varias figuras involucradas en el proceso de construcción, permitiendo el intercambio de información a través de un formato estándar, ¿no? Esto lleva a una calidad mayor, por supuesto, a una disminución de los errores y a una reducción de los costes y un ahorro de tiempo con coherencia de datos e información durante todo el proceso de ejecución y mantenimiento. Observamos entonces en este caso mi recomendación en función de la experiencia, ¿no? que he tenido. Hay un muy buen flujo de información entre lo que es SAP 2000 y Archicad como utilizada, ¿no? Archicad como interfaz. No así que SAP no pueda trabajar con Revit como interfaz, ¿no? Claro que sí lo puede hacer, pero a través de un plugin
que es descargable, fácilmente descargable, ¿no? Pero en este caso, la ejemplificación la traigo desde SAP a Archicad y la estaremos viendo a continuación. Es bastante sencillo, ¿no? Si simplemente exportamos con un archivo de tipo IFC, estaremos especificando en este caso una dirección. Es como una forma terciaria, ¿no?, de realizar un proceso de interoperabilidad, porque le requerimos de crear un archivo de tipo IFC que será el archivo intermedio que posteriormente desde Archicad, en este caso, vamos a realizar la apertura. En este caso, simplemente abrir, vamos a especificar la dirección del archivo ya guardado. Adicionalmente, se nos presentan algunas configuraciones bastante amplias que podríamos estar realizando y posteriormente pues tendremos nuestro modelo, ¿no?, a través de una biblioteca, en este caso, incrustada. Vemos acá, cuando pasamos a la visualización tridimensional, nuestro modelo, fíjense, en este caso correspondiente a perfiles metálicos, es bastante gráfico, ¿no? Y fíjense que guarda las características. FSEC1 es la sección que ha sido creada en SAP y FSEC1 es la sección que ha llegado tal cual a Archicad. Pero fíjense que hay ciertas diferencias y lo mismo lo hallamos tanto en Revit como en este caso la interoperabilidad tanto de Robo a Revit como la interoperabilidad entre SAP 2000 y Archicad, que es que hay ciertas adecuaciones que realizar en lo que respecta a las losas, ¿no?, y su adecuación cuando estamos trabajando particularmente con losas aligeradas, con encofrados colaborantes y demás elementos, ¿no? Hay que valerse de ciertos artificios y de todas hay que complementar en nuestro software que sirve de interfaz. Bien, hablando un poco acerca de algunas conclusiones de lo que nos permiten establecer lo visto a lo largo de esta noche, tenemos que, seguramente te preguntarás, ¿qué software es el mejor, no? Pues esto es bastante relativo y me permito establecerte lo siguiente. Dependerá qué software es mejor de los requerimientos del usuario. Los dos softwares son muy buenos, claro está. El SAP 2000 es buenísimo para muestra lo tan difundido, el uso tan difundido que tiene en nuestra región, ¿no?, en América Latina y en Centroamérica, es decir, en todo lo que representa Sudamérica, ¿no? Y por otro lado, Autodesk Robot no se queda atrás, ¿no? En este caso tengo una imagen de Robot 2017. Muy bien, pero no se queda atrás el uso de Autodesk Robot en este particular, puesto que tiene grandes posibilidades y grandes ventajas también, ¿no? Yo creo que lo que haría falta con el robot es la adecuación a las normativas, ¿no? Un poco más de avistamiento acerca del uso por parte de nosotros como latinoamericanos. Muy bien, te comentaba entonces que requerimiento del usuario básicamente es lo que va a definir cuál es el mejor de los software, ¿no? ¿En cuanto a qué? Al contexto de trabajo en una primera instancia. En contexto de trabajo hago referencia al entorno, ¿no? ¿Dónde estamos trabajando? Nuestra oficina de cálculo estructural se encuentra básicamente aislada. Pues por supuesto que no. Dependemos de otra serie de interventores en el proceso de la creación de un proyecto, ¿no? Este es el corazón del trabajo bajo la metodología BIM. Hay muchos interventores y estos interventores utilizan diversos software. Esto va a generar el contexto en el cuál software será el más adecuado para el trabajo. Pues si particularmente me preguntan y me dicen que estamos trabajando con una interfaz con Archicad, yo les diría rápidamente que utilicemos los software de CSI, bien sea SAP 2000 o ETAPS para el trabajo y lógicamente adecuados a la tipología estructural que vamos a estar realizando, ¿no? Ahora, si estamos trabajando con Revit, sin dudar te diría que si Revit es la interfaz que está manejando, por ejemplo, la oficina de arquitectura, que son los que están realizando el proyecto, entonces te diría que probablemente lo más acertado sea utilizar Autodesk Robot, puesto que es lo más ventajoso en este particular. Ahora,
también está la parte de conocimientos teóricos. Y yo quiero enfatizar mucho esto, ¿no? Autodesk Robot requiere de mucho más conocimiento teórico. No con esto estoy diciendo que Autodesk Robot sea mejor que SAP 2000. No, nada que ver. Sino que por la gran cantidad de posibilidades, es decir, la gran libertad que le da Robot al usuario, es un arma de doble filo, porque requiere de un conocimiento mucho más extenso por parte del usuario a la hora de la utilización de esta herramienta. No así con SAP 2000. SAP 2000, pues por supuesto que es necesario para todo calculista tener fuertes bases y sólidas bases en lo que es el cálculo estructural y el análisis de estructura en general. Pero el SAP 2000 nos presenta la ventaja de que nos encamina, en cierta manera, de una forma, es como si nos tomara de la mano y nos lleva por el camino que debemos transitar de una manera paulatina y que nos simplifica, ¿no? En este caso, las decisiones. Y esto, pues, por supuesto, va a repercutir en lo que es la introducción y, por supuesto, la salida de datos. Finalmente, dentro de la conclusión y de los requerimientos, en este caso del usuario, está la relación envergadura-equipo. ¿Por qué? En este particular, SAP 2000 tiene una gran ventaja sobre el robot, y es que de todas es un software muy ligero. Aunque tengamos unas tipologías muy complejas, en SAP 2000 podemos realizar los cálculos muchas veces diezmando el tiempo de lo que se nos lleva, lo que nos tomaría con el mismo ordenador en robot. ¿Ok? Entonces hemos de evaluar cuál es la envergadura de nuestro proyecto y con qué equipo contamos también, ¿no? Porque, por ejemplo, sería muy ventajoso realizar un análisis de viento en robot, pero si no contamos con un equipo adecuado, entonces puede ralentizarse mucho la fase de cálculo y eventualmente podría incluso no realizarla, ¿no? Porque el software robot es bastante pesado, es la diferencia con el SAP. Se han dado la tarea, la compañía Autodesk, de desarrollar tanto este software y de presentar tantas alternativas y en este caso, bueno, no es mal visto, sino que simplemente es una consecuencia directa el que el software se torne pesado. Es decir, a medida que aumenta la complejidad del proyecto y el número de elementos, el número de objetos que adentramos para la fase de cálculo, el robot se va a ralentizar más y va a requerir de más y más potencia de cálculo. No así con el SAP. En el SAP, aunque tengamos un modelo muy complejo, este modelo se requeriría que fuese extremadamente, pero extremadamente complejo para notar una diferencia demasiado grande en cuanto a lo que son tiempos de cálculo, ¿no? Eso en lo que se deriva de mi apreciación, ¿no? Claro está, usted, cualquiera de los que está en la sala, pues podrá tener y formarse su particular punto de vista referente a lo visto, ¿no? Hemos presentado las herramientas, he presentado las herramientas que básicamente, a grosso modo, para lo que el tiempo nos alcanza, podemos manejar, ¿no? En relación a cada uno de los software. Así que dependerá a la final de usted el decidir cuál es el mejor software. Pero desde mi perspectiva, yo consideraría lo que te he compartido en cuanto a los requerimientos de usuario, un contexto de trabajo, conocimientos teóricos y la relación envergadura-equipo, que a mi parecer tiene un gran peso esta última, ¿no? En la selección del software. Muy bien, en este particular me voy a permitir